Seguimos compartiendo con todos ustedes el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso, estamos compartiendo filosofía peronista en el encuentro número 12, que es la teoría que pretende explicar el principio fundamental filosófico del peronismo, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, principio que por otro lado determina el modo y la manera de vivir peronista. Vimos ayer en el capítulo 5 la definición de hombre y concluimos que para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una armonía de materia y espíritu. Y vimos también la relación entre el hombre, la mujer, el ser humano y la comunidad. Y la entendimos como también una armonía de personalidad y sociabilidad, o sea, una armonía de la persona con la comunidad, donde la comunidad contribuye a la realización de la persona y la persona con su esfuerzo y su trabajo contribuye a la realización del conjunto. Seguimos entonces compartiendo con ustedes esta explicación que dan los primeros peronistas a través de filosofía peronista y recordamos una vez más el lema de esta materia dicho por Perón el 9 de abril de 1949 en el Congreso de Mendoza. El hombre o la mujer puede desafiar cualquier contingencia y cualquier mudanza cuando se haya armado o armada de una verdad sólida para toda la vida. Y vamos a ver hoy el capítulo 6, entonces, que se refiere al hombre, a la mujer, al ser humano en su relación con el Estado, o mejor dicho, en su relación con los que detentan el poder en el Estado. Y hoy vamos a ver la primera parte, que es el hombre y el Estado a través de la historia. ¿Cuál ha sido la relación de la persona humana, del hombre, tomado en sentido genérico, con el Estado, con los que han detectado el poder en los distintos periodos de la historia? Pero antes de comenzar con eso, vamos a reiterar una vez más el esquema general de la doctrina peronista en lo que se refiere al principio fundamental filosófico que ustedes pueden ver en el libro Técnica del Adoctrinamiento, que está en el link que yo les pongo ahí arriba en su apartado tema 2.4. El hombre, la mujer, el ser humano para el peronismo es una dignidad. O sea que el hombre, la mujer, el ser humano, por el solo hecho de ser persona, de ser hombre o mujer, es merecedora de todo, etc. Por otro lado, para nosotros, el hombre, la mujer es principio y fin en sí mismo. O sea, tiene valores individuales, vale por sí mismo, por el solo hecho de ser persona. El hombre, la mujer debería ser principio y fin de todo lo que hacemos, punto de partida y de llegada de toda nuestra actividad. Por otro lado, el hombre y la mujer tienen una función social, como vimos ayer al analizar la relación del hombre y la mujer con la comunidad. No, el peronismo no admite, no entiende al hombre fuera de la comunidad.
Aristóteles decía que el hombre que se considera fuera de la comunidad o es una bestia o es un ser superior, o es Dios o es una bestia. El peronismo coincide con esta opinión de Aristóteles, según la cual el hombre no puede realizarse fuera de la comunidad. No entendemos el hombre aislado que vive solo o que se siente solo, que se entienda solo. Por último, para el peronismo, el hombre y la mujer tiene valores espirituales. Es, como decía antes, armonía de materia y espíritu. Armonía de materia y espíritu. Disculpen, tenía el teléfono y me estaba haciendo ruido. Entonces vamos a empezar con el capítulo 6, el hombre y el Estado, en su primera parte, que se refiere al hombre y el Estado a través de la historia. Y además de la introducción vamos a ver la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la contemporánea. Perón, el 1 de mayo de 1948, nos decía lo siguiente: hemos coordinado los dos principios fundamentales que en la democracia no son antagónicas, el hombre y el Estado, no ya frente a frente, sino complementándose para la consecución del fin último, el bienestar general. O sea, una vez más, la armonía, una vez más, la tercera posición, en este caso, creo que Perón le llama la tercera posición sindical, donde establece la relación entre el hombre y el Estado. No ya frente a frente, sino complementándose para la consecución del fin último, que es el bienestar general, o sea, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. En todas las épocas de la historia ha existido oposición entre los intereses de las oligarquías por un lado y los intereses del pueblo por el otro. Verdad grande como una casa para los que lo quieran entender. En todas las épocas de la historia ha existido oposición entre los intereses de las oligarquías por un lado y los intereses del pueblo por el otro. Y vamos a ver esta noche un raconto muy escueto de esta realidad. La oposición antedicha la hemos visto ya al exponer lo que sobre el hombre de pueblo pensaban los filósofos que estaban al servicio de las clases privilegiadas, sobre todo en el Renacimiento. La soberbia y el egoísmo de unos cuantos oligarcas es lo que hizo sufrir en Grecia y en Roma a los ilotas y a los esclavos. Esto lo dijo Evita en Historia del Peronismo en sus clases en la escuela superior. Repito, la soberbia y el egoísmo de unos cuantos oligarcas es lo que hizo sufrir en Grecia y en Roma a los ilotas y a los esclavos. La inhumanidad de un grupo de oligarcas y aristócratas castigó durante siglos a Egipto, la India, Esparta, Atenas y Roma. El dolor de la Edad Media se debió a la soberbia y falta de escrúpulos de los feudales, de los reyes, de los emperadores ambiciosos y su séquito de parásitos. La Revolución Francesa tuvo su causa en los privilegios de la nobleza, así como la Revolución Rusa es el desquite contra la expresión de los zares, nos enseña Eva Perón en Historia del Peronismo. Es evidente que la causa de todos los males de los pueblos reside en la ambición e insensibilidad de las oligarquías. Si lo sabremos los argentinos, después de haber sufrido durante 4 años
de 2015 a 2019, no solo la oligarquía nacional, sino las, ¿cómo se dice ahora? No me sale la palabra. Las corporaciones, no solo hemos sufrido a la oligarquía nacional, sino a las corporaciones nacionales y sobre todo a las multinacionales que dejaron tierra arrasada. Es evidente que la causa de todos los males de los pueblos reside en la ambición y la insensibilidad de las oligarquías. Parece que fue exactamente igual en toda la historia. Este antagonismo permanente entre los pueblos y las clases privilegiadas es disimulada por estas, haciéndolo aparecer como oposición de los pueblos contra la institución del Estado. Ya van a explicar más adelante los compañeros del primer peronismo que lo que hacen las oligarquías es apoderarse del Estado para utilizarlo en beneficio nuestro, como han hecho estos últimos 4 años, destruyendo absolutamente todo lo que era del pueblo. Del pueblo y para el pueblo. Hoy estaba viendo la destrucción de los elementos necesarios que tenía el gobierno anterior para llevar salud a través de camionetas, camionetas con médicos y camionetas con consultorios odontológicos totalmente abandonados durante 5 años. Trailers completos que se utilizaban para ir al interior a llevar la salud y los medicamentos que se llevaban arrumbados con vencimiento en 2016, 2017, 2019, etc. Este antagonismo permanente entre los pueblos y las clases privilegiadas es disimulado por estas, haciéndolo aparecer como oposición de los pueblos contra la institución del Estado. En esa línea hicieron la maniobra más grande de la historia al encarar la resistencia de los pueblos no directamente, sino por intermedio del Estado, del cual tenían las riendas, como pretendí decir antes. De este modo, la noble función del Estado como ente coordinador de los intereses de la comunidad, como lo entiende el peronismo, fue desnaturalizada por las oligarquías al colocar al Estado al servicio exclusivo de sus intereses, como nos pasó desgraciadamente los últimos 4 años. Levantaron poderosos aparatos estatales de los cuales estaba absolutamente excluido el pueblo, ya que tenían como objeto principal facilitar la opresión del mismo. Cualquier coincidencia con lo que nos pasó no es pura casualidad, sino causalidad. Ninguna función de interés público desempeñaba semejantes organizaciones estatales como no fueran las de la guerra o como instrumento de punición y de recaudación de contribuciones, de esquilmar al pueblo. De ahí que aparecieran ante el pueblo con su faz odiosa. La Fuerza Armada, la justicia, la administración pública se presentaban como prolongación del personal de las oligarquías. El mismo fenómeno se repite siempre, aun cuando el Estado cambie de manos, modifique su estructura o denominación, como sucede actualmente en los países individualistas, o sea, neoliberales y los colectivistas. En el primer peronismo decían colectivistas a los gobiernos fascistas, al nazismo y al comunismo. Solamente en la Argentina justicialista, con las transformaciones sustanciales operadas en la última década, esto está escrito en 1953-54,
Se refiere a la década del 46 al 55, 54. Solamente en la Argentina justicialista, con las transformaciones sustanciales operadas en la última década en las relaciones sociales, económicas y políticas, aparece el Estado desplegando una acción diferente que, en vez de tener por objeto el mantenimiento de los privilegios de la oligarquía, persigue el bien de toda la comunidad, o sea, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Esta es una verdad tan grande como la Argentina. Los únicos gobiernos que abiertamente hicieron y defendieron al pueblo, hicieron esto y defendieron al pueblo, fueron los gobiernos peronistas, con sus más y con sus menos. Y a fin de comprender con más profundidad la trascendencia del enfoque peronista del Estado, haremos una rápida exposición de la relación entre el Estado y el hombre, la mujer de pueblo, a través de las principales etapas de la historia de la humanidad, desarrollando lo que al respecto dijera Eva Perón en sus sentidas clases de historia del peronismo. Y vamos a ver entonces lo que pasó en la Edad Antigua. Y Evita nos decía lo siguiente en la historia del peronismo. Es el orgullo, la soberbia y la vanidad de unos cuantos privilegiados lo que hacía sufrir en Grecia y Roma a los ilotas y a los esclavos. Por eso Evita es implacable con los que se expresan y actúan con orgullo, con soberbia y con vanidad, trabajando exclusivamente para ellos y usando al movimiento en su propio beneficio. Empezaremos por ver en qué relación estaba el hombre y la mujer de pueblo con el poder estatal en la antigüedad. Este periodo histórico se caracteriza por el poder omnipotente del Estado frente al hombre de pueblo. Recordemos, para palpar de cerca esta afirmación, la situación no solo de los esclavos, sino del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, a quienes las castas gobernantes no consideraban siquiera como seres humanos. Es así nomás. Veamos en Egipto, con el propósito de perpetuar su nombre, los faraones mandaban construir pirámides gigantescas en cuyas paredes hábiles escribas narraban las glorias y hazañas del faraón y de sus familiares. Tales monumentos no solo son el testimonio del desprecio por el hombre de trabajo, ya que millones de esclavos y cautivos dejaron sus vidas arrastrando los pesados bloques, sino también del inmenso poder del estado de castas que se decía de origen divino para tener amedrentado al pueblo. En efecto, el Estado estaba representado por castas que ejercían el gobierno dentro del mayor absolutismo imaginable, sin dar la menor injerencia al pueblo. En Grecia, según los testimonios de Homero, en la Grecia primitiva, el poder del rey era absoluto. Ejercía una autoridad despótica, fundamentándose en que representaba la voluntad de Júpiter, padre de los dioses entre los griegos y romanos. Ante su poder absoluto, los hombres comunes, hombres y mujeres comunes, no juegan para nada en la formación del gobierno. En las asambleas de los aristócratas ancianos, los pueblos solo tenían el derecho de aclamación. Para tener claridad sobre las dimensiones del Estado en Grecia, hay que recordar que allí cada ciudad era un Estado independiente, o sea, la polis o ciudad-estado, que según Aristóteles había 150 polis, de las cuales las más importantes, por supuesto, eran Esparta y Atenas. En Esparta, poco vamos a decir referente a las características del Estado espartano, considerando que hemos
prestado suficiente atención al tema al tratar las reformas de Licurgo en el capítulo 3, me parece. Teniendo presente lo dicho en esa oportunidad, solo recordaremos que en Esparta había un estado fuerte de guerreros, para cuyos hombres y mujeres el más alto honor era ser soldados. Los espartanos eran los únicos que gozaban de todos los derechos. 9.000 hombres en total. Los periecos y lacedemonios, clase media, poseían derechos civiles, pero no derechos políticos, careciendo de intervención en la vida del Estado. La tercera clase, los ilotas o siervos, encargados de los trabajos agrícolas, carecían de todo derecho y una vez al año, para impedir su rápida multiplicación, se organizaba la Casa del Ilota, en cuyo día estos eran perseguidos y matados como fiera por los espartanos. Parece mentira, ¿no? En cuanto a los esclavos, como ya vimos, también no constituían clase, por lo tanto no gozaban de ningún derecho, En Atenas constituía un pueblo más pacífico que los espartanos, carácter que se refleja también en su organización gubernamental. Había tres clases sociales: la de los ciudadanos atenienses, formada por un número reducido de miembros, los únicos encargados del poder político. La de los esclavos, que no gozaban de ningún derecho, y la clase formada por los extranjeros, metecos, que no poseían ningún derecho político tampoco. La organización política de Atenas pasa por diferentes periodos, desde la realeza absolutista hasta la democracia de la época de Pericles, cuyo sistema, si bien exceptúa a los esclavos y a los extranjeros, marca un enorme adelanto para esos tiempos. En cambio, en Roma, cuna del derecho, la lucha entre el poder del Estado y la libertad del hombre de pueblo se hace presente con gran violencia desde su fundación. La tensión entre patricios y plebeyos se traduce en la lucha entre el poder del Estado, dirigido por los primeros, en su exclusivo beneficio, y la necesidad de los plebeyos, la necesidad de libertad de los segundos, o sea, de los plebeyos. Estos luchan por su libertad cívica, política y religiosa. Cuando esta aspiración es lograda, Roma se transforma en una ciudad-estado democrática en cuyo gobierno los plebeyos adquieren gran intervención por medio de su asamblea, la comicia tributa, comicios o asamblea de tribus, que llegó a ser el cuerpo legislativo de mayor importancia. Más tarde, con la extensión del Imperio Romano y la ampliación del número de esclavos, la democracia va perdiendo fuerza. En la época de César es sustituida por el absolutismo del emperador, el cual al final se atribuye origen divino, como siempre. Los pueblos conquistados gimen bajo el capricho de los gobernadores, procónsules y de su séquito de aves de rapiña, como hemos visto en el capítulo 3, al narrar la situación de Israel, o de Galilea, mejor dicho, en la época en la que aparece Jesús. En el orden interno, la situación de la desmoralización del esclavo romano había llegado a su extremo por la propia depresión, indolencia y brutalidad de los señores, que no solo los explotaban y vendían, sino que los marcaban a fuego, como hoy se marca o como hoy se hace con el ganado. Me acuerdo, mi padre tenía su marca, la he
y la R, Eduardo Rougier. Para esto utilizaban una marca personal que indicaba de quién era el esclavo. Si llegaba a fugarse, el amo podía darle muerte, pero por razones de conveniencia, esto no se hacía casi nunca. En cambio, se le marcaba en la frente con un hierro candente la letra F, que era la abreviatura de fugitivus. Parece mentira, pero ha sido verdad. El emperador Constantino, que fue el primer emperador cristiano, cuando recibió el bautismo, prohibió que se deshonrara en la persona del hombre la belleza de Dios y solo permitió que se pusiera al cuello de los esclavos un collar de hierro con una inscripción donde se indicara el nombre del amo. La historia del cristianismo no es también más que una historia de lo difícil que ha sido para la humanidad la conquista de los derechos. ¿Sí? Aún con la doctrina de Cristo, lo difícil que ha sido y el tiempo que ha tardado el hombre y la mujer en ser respetados como tales en la historia de la humanidad. En Roma se han encontrado muchos collares de esto. El simple enunciado de esta situación nos muestra lo que significaba el Estado romano para el humilde del pueblo. En la Edad Media no eran mejor las cosas. El dolor de la Edad Media se debió a la soberbia de los señores feudales, decía Vita en Historia del Peronismo, de los reyes y de los emperadores ambiciosos que solo pensaban en dominar a sus iguales. El hombre ha sido siempre igual, ¿no? El hombre y la mujer. El desmembramiento del Imperio Romano no trae una situación política mejor para el pueblo, pues hay en este momento en escena dos elementos nuevos, los bárbaros y el cristianismo. Los bárbaros, o sea, los no romanos, que se incorporan a la historia, toman las riendas de los pueblos, imponiendo nuevas divisiones en clases que determinan rigurosas jerarquías y servidumbres. La fusión de los invasores con los conquistadores, junto con el debilitamiento de toda autoridad central de Roma, conduce a la parcelación de los diversos reinos en estados más pequeños, independientes entre sí, y con ello nace así el feudalismo. El otro elemento nuevo que aparece en el momento de la decadencia del Imperio Romano es el cristianismo, sobre todo a partir de 1300 con Constantino. En medio de la tendencia parceladora y desorganizadora que significa la irrupción de los bárbaros, el cristianismo es un movimiento esencialmente unificador, ya que proclama el poder universal de Dios, la fraternidad universal, etc. En este sentido, y diseminado tanto entre los pueblos ocupados como entre los ocupadores, es un freno a la desorganización, según expresan los primeros peronistas, sobre la influencia del cristianismo en la Edad Media. Si bien no consigue impedir el derrumbe orgánico de los estados, logra en cambio en cierta medida contener la desintegración moral de los individuos con la prédica de sus sólidos conceptos de fraternidad e igualdad que el peronismo va a defender a rajacincha. Que el peronismo va a defender con uñas y dientes. En el régimen feudal no se puede hablar ya de Estado, pues cada señor tiene autoridad absoluta dentro de su feudo. Es propietario de toda la tierra y de los instrumentos de trabajo e impone un régimen basado en un contrato de trabajo casi nunca escrito. Esclavitud total, ¿no?
Las cláusulas de este contrato de trabajo, cuando existe, son establecidas por el propio señor feudal con penalidades que ponen en sus manos la vida misma de los desdichados campesinos y siervos. Es fácil imaginar en estas circunstancias de violencias y falta de un poder central que dicte normas la situación en que se hallarían los trabajadores y las trabajadoras librados al despotismo y arbitrariedad de señores de horca y cuchillo. Con los reducidos medios a su alcance, luchaban en forma casi siempre individual por un mínimo respeto a su condición de hombres. Fue este un buen ensayo general de una sociedad sin gobierno central. Sin gobierno central. Y a esto debemos agregarle, lamentablemente, la Iglesia Católica devenida en poder temporal, haciendo también sus fechorías a diestra y siniestra, lamentablemente. Y con esto, compañeras y compañeros, terminamos por hoy la primera parte de la relación entre el hombre, la mujer, el ser humano y el Estado, según nos lo narran en Filosofía Peronista los primeros peronistas. Pretendimos con ello tratar de entender mejor por qué para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, es principio y fin de todo lo que hacemos, es punto de partida y de llegada, es para nosotros un ser social, una armonía de personalidad y sociabilidad, una armonía de persona y comunidad. Y por otro lado, vimos hoy la relación del hombre con el Estado en las distintas épocas de la historia y algunos esbozos de lo que para el peronismo debería ser la relación armónica entre el hombre y el Estado. Y con esto me despido esta mañana, si Dios así lo permite.